En el título segundo hablo del régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué diferencias tiene con el régimen vigente? Argentina hoy es socia única de un régimen, porque no hay otro lugar en el mundo que mantenga esto, donde los cónyuges no puedan tomar ninguna decisión respecto del régimen de bienes. Todos los países del mundo le abren el juego a la autonomía de la voluntad en el sentido de que cuando dos personas se casan puedan elegir un régimen de bienes u otro régimen de bienes. O 3 o 4, cada país tiene diferentes regímenes. Por lo cierto que no hay ningún país donde, como aquí, yo no puedo elegir ningún otro. Tengo libertad para casarme, pero una vez que me casé, el legislador me fijó todas las consecuencias creyendo que todas las familias son iguales y que en todas las familias el régimen patrimonial tiene que ser uno solo. Esto es desconocer el pluralismo de la familia dentro de la sociedad. Entonces, este proyecto permite a la gente elegir entre dos regímenes. El régimen de comunidad de ganancias, muy parecido a lo que hoy tenemos sobre sociedad conyugal, nos ha preocupado, sí, mejorar la terminología, solucionar los problemas que están en la jurisprudencia, pronunciarnos por una tesis o por la otra para que las cosas queden más claras, pero en realidad este régimen de comunidad es muy parecido, insisto, al de la sociedad de gananciales del Código Civil. Pero también permite a la gente que elija un régimen de separación. ¿Qué quiere decir un régimen de separación? Quiere decir que no tengo esa bolsa común donde voy a poner los bienes gananciales para después dividir al momento de la disolución. Pero claro, decimos mayor libertad, pero ojo, una libertad restringida, porque no es que yo puedo pactar libremente de qué forma voy a administrar los bienes o voy a responder frente a terceros, sino que esta libertad va a estar restringida. O acepto las normas de la comunidad o las normas de separación de bienes, pero dentro de cada uno de estos cuerpos tengo que atenerme a la regulación interna de cada uno de estos dos tipos. En protección de quién puede ser la parte más vulnerable en el matrimonio, el proyecto, al igual que tienen todos los regímenes modernos, y cuando digo todos los regímenes modernos, hablo de Francia, hablo de Italia, hablo de España, tienen, además de la posibilidad de optar, disposiciones que son comunes a todos los regímenes. O sea, tengo algo que es el núcleo duro, que no lo puedo destruir. Ese núcleo duro rige para todos los matrimonios, cualquiera sea el régimen por el que yo opté. ¿Y a qué se refiere ese núcleo duro? Se refiere precisamente a aquellos aspectos en los que no puede faltar algo básico, que es la solidaridad familiar. Este código termina a lo mejor con algo que a muchos les gusta, que es el de la autoridad. Pero siembra y crece aquí en este proyecto otro concepto fundamental, que es el de la solidaridad familiar. Ya vimos cómo esa solidaridad aparece frente al discapacitado en el momento de la muerte. Y vamos a ver esa solidaridad como aparece aquí en el régimen patrimonial matrimonial, cualquiera sea el régimen que yo elija. Cualquiera sea el régimen que yo elija, hay un deber de contribución con las cargas comunes. O sea, frente a los acreedores, estas llamadas deudas domésticas es igual, sea el régimen por donde esté. Al contrario, hoy, frente a esas deudas domésticas, me refiero a educación de los hijos, conservación del hogar, estas deudas hoy generan obligaciones indistintas. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo mandar al que contrajo la deuda y al otro también, pero el que no contrató la deuda
responde solo con sus frutos. Esto le genera muchos problemas a estos acreedores que son por gastos domésticos, deudas domésticas. Entonces, ahora este proyecto los hace solidariamente responsables. Ejemplo, la señora que contrató en la escuela privada, el marido no firmó el contrato. Bueno, estos son deudas domésticas. Acá se deja aclarado que el marido también va a responder solidariamente con su esposa por esa deuda doméstica del colegio de los niños. Además de eso, cualquiera sea el régimen de separación o de comunidad, para disponer de la vivienda siempre necesito el asentimiento del otro. Esto que hoy rige para el régimen de comunidad y que todos ustedes saben porque alguna vez deben haber vendido alguna casa donde estaban y el escribano les dijo que venga el otro, esto también rige en el régimen de separación. ¿Por qué? Por el concepto de solidaridad, que como decimos es el que se distribuye a lo largo de todo este código. Claro, si son regímenes convencionales, fíjense, acá tenemos 3 consecuencias de este nuevo régimen. Las convenciones matrimoniales adquieren una mayor relevancia. Ya sé, nosotros ahora tenemos convenciones matrimoniales, pero si les dijera levanten la mano los abogados o jueces que han tenido en sus manos una convención, seguramente, no sé si habrá alguno en Mar del Plata, que no hemos visto nunca ninguna a lo largo de tantos años. ¿Por qué? Porque era muy poco lo que podíamos elegir. No podíamos elegir un régimen patrimonial. Pero ahora las convenciones matrimoniales van a servir para mucho, porque voy a poder elegir un régimen. Entonces, vale la pena confeccionarlas. En segundo lugar, si puedo elegir, bueno, el que no eligió, tenemos que establecer un régimen legal supletorio, que por supuesto va a ser la comunidad de bienes. Por eso todo lo que hemos aprendido, como decía Nora Lloveras, en estos años no hay que tirarlo a la basura, todo nos sirve y todas las doctrinas y la jurisprudencia que tanto hemos estudiado, que la mayor parte de las veces son ley, todo eso también nos va a servir. El régimen legal supletorio va a seguir siendo la comunidad de ganancias. Y finalmente, puedo elegir, pero ojo que hay algunas normas inmodificables, un cuerpo, una plataforma mínima, que es el régimen primario del que recién algo nos decía Victoria. Bueno, convenciones matrimoniales. ¿Cuáles son los, digamos, el objeto de las convenciones matrimoniales actuales? Ahí tienen el 1217, solamente 2. Designar los bienes que cada uno llevan al matrimonio, obviamente un inventario, podríamos decir, de los bienes, que nos puede servir a efectos probatorios, y las donaciones entre esposos. Eso se mantiene, pero se suma inventario y avalúo los bienes, y además puedo enunciar las deudas, nuevos objetos. El fundamental es la opción por alguno de los regímenes patrimoniales. Este obviamente es el objeto más importante. Y como decíamos, convencionales. En la convención la opción por alguno de los regímenes, y como hay mutabilidad, yo puedo elegir distinto después del tiempo. Después de un año de vigencia del régimen, puedo realizar otra opción diferente. En alguna etapa de la vida, como decía Ana María, por ahí en la etapa de crianza de los hijos, me pareció más justo el régimen de comunidad, luego elijo el de separación de bienes y puedo volver a elegir de nuevo después de un tiempo. De eso se trata la mutabilidad. Claro, la protección de los terceros se establece a través de esa anotación marginal para que sea oponible a ellos. Vamos ahora entonces al régimen primario. Entonces podemos elegir entre qué regímenes, separación de bienes o comunidad. En primer lugar, ¿dónde hago esta elección? En la convención matrimonial. ¿Qué pasa si no hago elección? Régimen legal supletorio. Hasta ahí, grandes e importantes novedades. Y esta también es tal vez una de las más importantes. Más allá de la elección, hay un núcleo de normas, núcleo de normas inderogables, un núcleo de normas que son el régimen primario, que regulan diversas cuestiones en pos de la solidaridad y protección de la familia y también la protección de los terceros acreedores. Y regulan más cosas, pero yo diría, estos son los 3 temas fundamentales: el deber de contribución, la responsabilidad frente a terceros y la protección de la vivienda.
Vamos al régimen, al deber de contribución como régimen dentro del régimen primario. Los cónyuges, obviamente, durante el matrimonio, no importa si eligieron separación o comunidad de bienes, tienen que contribuir al sostenimiento propio, al del hogar y al de los hijos comunes. También a los hijos de la familia ensamblada, a los hijos del cónyuge. Pero ¿qué requisitos en este caso? Que convivan y que sean menores de edad o tengan algún grado de incapacidad. Otra cosa importante acá es que se establece que obviamente para exigir este deber de contribución hay la posibilidad de una demanda judicial. Ahí el juez tratando de corregir esas injusticias particulares. ¿Y cómo las corrige? ¿En proporción a los bienes? No, en proporción, dice claramente, a los recursos. ¿Y cómo le pareció al legislador que produciría menos injusticia, creo yo, en esto de la proporcionalidad de los recursos? Teniendo en cuenta que el trabajo en el hogar también es valorable. Me parece que ahí está esa mano de tener en cuenta la historia pequeña de cada familia, pero donde se juega la justicia o injusticia de una decisión. Entonces sería deber de contribución, sostenimiento en proporción a los recursos para hijos comunes y en los no comunes estos dos requisitos y finalmente una demanda entre los cónyuges y la calificación del trabajo en el hogar. Bueno, vamos ahora a la protección del hogar. Dos aspectos. ¿Cómo lo protejo al hogar? De los actos del cónyuge y también de los terceros. Las dos formas de la protección del hogar que se establecen en el régimen primario. El asentimiento, acá puse un poco una comparación, ¿no? Sabemos que el asentimiento actualmente está regulado en el 1277, claro, dentro del régimen de sociedad conyugal único e inmodificable que tenemos hoy. Sabemos que habla de consentimiento, todos sabemos que quiere decir asentimiento, asiento el acto que realizan otros, pero yo no integro ese acto, asiento desde afuera, ¿no? Pero hay cosas más importantes. Ahora se dice disponer del inmueble, disponer de los derechos, pero también protejo el hogar cuando digo, no transporte los bienes muebles indispensables de ese hogar. Hay muchos libros, pero hay un libro que tiene 2 décadas, por lo menos, de la doctora Kemmelmacher, que ya se planteaba todo esto, a diferencia nuestra lo pensó 20 años antes, ¿no? Por eso después hizo el código. Pero es así, todas estas cuestiones que ya se veían y se venían planteando de a poco en la jurisprudencia, en la doctrina, es lo que ahora vemos plasmado en la ley. Y por eso creo que no hay que tener miedo al cambio de código, porque en realidad va a simplificar mucho. Todo lo que antes sabíamos, de acuerdo a posturas doctrinarias o jurisprudenciales, ahora lo tenemos acá. ¿Qué nos importa? Proteger el hogar. ¿Y qué hace que esto sea un teatro y no sea un hogar? Que hay butacas. ¿Qué hace que un hogar sea un hogar? Que hay una heladera, que hay un televisor, que hay una cama. Por lo tanto, proteger el hogar es también proteger esos bienes muebles indispensables. Solamente con disponer de los bienes, no. Hay muchas formas de disponer los derechos sobre el hogar e incluso transportar los bienes muebles que tornan un hogar inhabitable. Por lo tanto, la protección es más amplia en el nuevo código. Y ya no se habla acá de hijos menores o incapaces. Se protege el hogar conyugal, existan o no existan hijos menores o incapaces. Bueno, después en relación a los efectos del acto, se dice expresamente que el acto será nulo, se deberán restituir los bienes muebles y se establece un plazo de caducidad de 6 meses. Ya sabemos también a través de los fallos de los jueces y de la doctrina que el asentimiento no es general y anticipado, que tiene que ser respecto del acto y de sus elementos constitutivos, pero ya lo sabemos, pero es mejor que lo diga la ley. Y finalmente, esta autorización judicial, que puede ser por negativa del otro cónyuge y también puede ser por imposibilidad, ante esa negativa, si el interés de la familia no estuviera comprometido, la dará el juez, pero dice el legislador, en este caso no va a derivar ninguna obligación a cargo del cónyuge que se había opuesto. Vamos a la inejecutabilidad de la vivienda. Gran cambio también y gran incorporación. La vivienda es inejecutable por deudas contraídas con posterioridad al matrimonio. Fíjense, digo posterioridad al matrimonio, no hay duda, no importa cuál es el régimen, porque esto es para separación, estamos en el régimen primario, para separación o para comunidad. No tengo que afectarla a nada, no necesito ninguna afectación registral, porque estoy casada, la vivienda es inejecutable. Esta es una protección
que va a tener su límite para favorecer el crédito cuando la deuda es contraída por ambos cónyuges o por uno con el asentimiento del otro. Y es una de las tantas protecciones a la vivienda. Fíjense, tenemos esta inejecutabilidad, a la que se suma también la afectación de la vivienda de los artículos 244 a 256, creo, del nuevo Código. Vamos a la responsabilidad respecto de terceros, que también es muy importante y es una gran innovación, aún para aquellos que estén escuchando y digan, a mí no me gusta familia, yo hago civil y comercial, bueno, pero es importante para ejecutar, saber a quién tengo que ejecutar. Y ahora vamos a hablar de los terceros. ¿Qué dice el régimen primario? Régimen primario aplicable, recordemos, para la separación como para la comunidad. Cada uno responde separadamente, fíjense, igual. Pero ¿cuál es la gran diferencia? En los casos de excepción responden con los bienes, no respondemos más con los frutos de los bienes propios y gananciales. La responsabilidad es solidaria y se responde con los bienes. Es decir, que frente a terceros la responsabilidad es separada, pero en dos supuestos es solidaria. Educación de los hijos, que aclara educación de los hijos comunes, y las necesidades ordinarias del hogar, que también aclara necesidades ordinarias del hogar. Es decir, que por gastos de educación de los hijos no solo puedo embargar el fruto de un bien, sino que puedo embargar el bien mismo. Esta es una gran diferencia, una importante diferencia que hace a la solidaridad familiar.